La Alfaz del Pi asume la presidencia del Fórum de Alcaldes de la Marina Baixa durante todo 2012. La buena sintonía entre los ayuntamientos de la Marina Baixa marca la tercera sesión de trabajo, donde se ha hablado de la necesidad de mancomunar servicios como el transporte público, aunque queda mucho camino por recorrer al respecto, reconocía el alcalde de la Alfaz del Pi, Vicente Arques. Queda mucho por hacer. El tema de las infraestructuras, el transporte comarcal está muy poco explotado. Únicamente el tren recorre la Marina Baixa. Hay deficiencias en el servicio público de autobús, hay deficiencias en el carril bici. Por lo tanto, ya hemos dejado encima de la mesa pues posibilidades de aunar carriles bici, de trabajar mejor los horarios del tren, de que haya un autobús que haga servicio comarcal y a veces no olvide algún municipio en su recorrido. El próximo fórum tendrá lugar el 7 de mayo. Entonces, avanza el presidente Vicente Arques, se podrán firmar diferentes convenios relacionados con la regulación comarcal del abandono de animales, el uso ventajoso de infraestructuras municipales entre los vecinos de la comarca o la coordinación de las páginas web de turismo de todos los municipios. Hay temas comerciales, el sector del taxi, la perrera, el sector deportivo, cultural, un poco también temas de seguridad, coordinar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo importante, bueno, que todos los alcaldes vienen asistiendo con normalidad y planteamos pues, bueno, esas dinámicas de trabajos propias que nos preocupan a todos sin distinción de tamaño de municipio o de signo político de los mismos. El fórum, constituido el pasado 22 de julio a iniciativa del alcalde vilero, Jaime Lloret, con el beneplácito de todos sus homólogos, tiene como fin reivindicar y defender de forma conjunta lo que le pertenece a la comarca. Hablamos de turismo, hablamos de comercio, hablamos de protección de animales, hablamos de transportes, muchos temas que están encima de la mesa, con ya muchas reuniones, digamos, sectoriales con los diferentes concejales y ya llegando ya a algunas conclusiones ya en esta tercera reunión, donde ya tenemos previstos firmar algunos convenios entre los distintos ayuntamientos. El próximo 7 de mayo, en un nuevo encuentro, se podrán concretar más fácilmente los asuntos abordados en estas tres primeras reuniones. Sin duda, estamos abocados a buscar la viabilidad de fórmulas de trabajo que nos permitan acceder a mejores servicios sin coste adicional alguno. Hay una gestión para que haya una salida directa, por ejemplo, al Hospital de Villajoyosa. Eso nos beneficia a todos, que ha hecho el alcalde de Villajoyosa con la consellería. Hay que mejorar los horarios de los autobuses, quizás estén muy reforzados en Benidorm y el área cercana a Millor, que pueda ser Alfaz y La Vila, y que quizás estén menos fortalecidos en la zona de Altea y la Nucía. Entonces, un poco esas gestiones que a veces corresponden a la administración pública propiamente y otras veces corresponden a empresas privadas, pues bueno, hay que hacerlas.